Bien, continuamos con este curso de Simulink y vamos ahora a aprender lo que vendría siendo cómo derivar, y vamos a tener este ejemplo en el que ahora x es igual a la derivada de una entrada que generalmente se representa con u. Dicho de esta forma, supongamos que tenemos el seno de t al que se le aplica el operador derivada y sale el coseno de t. Bueno, ¿cómo vamos a implementar esta simulación? Lo primero que quiero que entiendan es que no van a entrar propiamente letras. No es un Simulink, un convertidor simbólico, algebraico o de cálculo diferencial. Todo es numérico. Y bueno, pues eso es el primer concepto que yo quiero que ustedes tengan en mente. Vamos a comenzar buscando en fuentes. Vamos a buscar lo que vendría siendo una onda sinusoidal. Aquí está. Y la vamos a llevar al espacio de trabajo. Entonces voy a eh, en Sinks voy a buscar lo que vendría siendo un scope. Generalmente vamos a trabajar ya con el scope, es el que más se utiliza. La traducción correcta sería algo así como visualizador. Y entonces vamos a unir la onda sinusoidal con el scope. Entonces la pregunta es cómo nos tendría que dar esta figura. Pues aquí está. Entonces una onda sinusoidal, como ustedes pueden ver, comienza de cero y en función del tiempo pues se genera estas ondas sinusoidales. Entonces si yo ejecuto la simulación, voy a abrir el visualizador previamente. Al ejecutar la simulación vamos a tener nosotros la onda sinusoidal, justo como la vimos recién representada. Bien, aquí algo que se puede hacer es dar un escalado para que tengamos esta imagen de esta manera. Bien, voy a cerrar la simulación, el scope un momento. Y bueno, no es propiamente lo que queremos. Lo que nosotros queremos, si recordamos, es agregar la onda sinusoidal, aplicar el derivador y obtener el coseno. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la librería de continuo y vamos a buscar lo que vendría siendo esta función que es el derivador. Vamos a cortar esta señal, la vamos a quitar de aquí y vamos a poner en medio el derivador. Entonces tenemos ahora sí la entrada, que es un seno, el derivador, y la salida tiene que ser un coseno. Como tiene que dar la señal, aquí tenemos lo que vendría siendo el coseno. Es bastante diferente al seno en el sentido, bueno, es semejante y es diferente, pero es diferente en el sentido de que seno comenzaba de cero, mientras que coseno comienza de uno. Vamos viendo seno nuevamente, seno comienza de cero y coseno comienza de uno. Entonces, si ejecutamos la simulación, voy a abrir el scope y vamos a ejecutar la simulación. Vamos a tener esta imagen. Ustedes pueden ver, no empieza exactamente de cero. Esta es una característica por el método numérico que usa la derivación, pero prácticamente si damos un esto escalado, vamos a ver que prácticamente comienza de 1. Y la gráfica es muy semejante a lo que vendría siendo lo que nosotros estamos esperando. Entonces esto es lo que vendría siendo el derivador. Si quiero comprobar o comparar, mejor dicho, lo que vendría siendo la entrada con la salida, voy a utilizar lo que vendría siendo un congregador de señales. El congregador de señales se encuentra en la librería de Signal Routing, como enrutado de la señal, y generalmente el nombre de este congregador se llama MUX, y lo vamos a arrastrar y lo vamos a tener aquí. Bien, por este lado va a entrar la salida al derivador del derivador, y por este vamos a sacar la entrada al derivador. Entonces vamos a ver la simulación y vamos a poder comparar la entrada, que está en amarillo en este caso, y la salida, que está en este color morado.
Continuamos. Ahora la situación es ver la operación contraria a la derivación, que vendría siendo la integración. En realidad el 95% de las veces lo que vamos a utilizar es el integrador y no el derivador. Entonces, si yo hago pasar el seno a través de un integrador, lo que voy a obtener es un menos coseno. Entonces, para darnos una idea, este es el coseno como lo presentamos en el derivador, y el coseno es menos coseno, es muy parecido, nada más que es en negativo. La línea roja va a ser propiamente el coseno. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente: vamos a buscar en la tecla de continuo el integrador. El integrador tiene este símbolo 1 sobre s por la cuestión de que es en el dominio de la frecuencia. Se representa de esa manera, dada la transformada de Laplace. Y bueno, aquí podría poner nuevamente un seno como fuente, pero nos podemos agarrar de este mismo generador de señales y vamos a pasarlo a través del integrador. Entonces vamos a buscar, eso sí, un segundo scope. Bien, el scope ya está listo. Algo que se puede hacer es copiar y pegar el que ya estaba. Eso es muy útil, eso es bastante útil. Y vamos a poner nosotros la salida del integrador. Entonces no hay que perdernos. La misma señal con la que se alimenta el derivador se puede alimentar al integrador. Entonces vamos viendo esta segunda simulación y aquí tenemos el coseno. Pero sí hay una diferencia, porque nosotros, si comparamos con la gráfica que esperábamos, tendría que haber comenzado desde menos 1 y aquí está comenzando desde 0. Entonces hay algún tipo de error. Bueno, el error consiste, y eso nunca hay que olvidarlo para los integradores, que debemos de definir su condición inicial. Muchas veces por default, bueno, en este caso es 0, por default siempre va a ser 0, y muchas veces va a ser así, pero el que sea 0 siempre, la mayoría de las veces, no quiere decir que siempre lo sea, y tenemos que estar seguros de que la condición inicial es la correcta. Entonces voy a cambiar la condición inicial a menos 1 y vamos a verificar el resultado en esta ocasión, y vamos a ver que la gráfica se corrigió. Entonces podemos verificar nuevamente la entrada versus la salida. Bien, ya realicé los cambios necesarios, agregué un nuevo congregador de señales y, como ustedes pueden ver, este nuevo congregador, que se llama generalmente MUX, puede comparar la entrada al integrador y la salida del integrador. Si ejecutamos, tenemos esta vista de la función seno y la función menos coseno. Si nosotros quisiéramos prolongar la simulación, en el menú de simulación nos vamos a parámetros de configuración y se va a abrir un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo vamos a poder nosotros alterar ciertas características de la simulación. Bien, el cuadro de diálogo ya se abrió, y algo que nosotros podemos alterar es principalmente el tiempo en el que se finaliza la simulación, que por default siempre va a ser 10. Si nosotros queremos prolongar la simulación a 20, en principio son segundos, es la base. Entonces nosotros vamos a poder ejecutar la simulación y ver los resultados durante un mayor tiempo. Bueno, eso sería todo para esta simulación, y muchas gracias por su atención.